Este libro consta de hoy vamos a hablar de Terricidio, Sabiduría Ancestral para un Mundo Alternativo, escrito por Moira Michan. Su editor lo describe como un ensayo que consta de 22 capítulos, un prólogo escrito por un antropólogo colombiano contemporáneo llamado Arturo Escobar y un epílogo escrito por Pablo Franco, que es el editor externo de este libro. Y contrariamente a la buena práctica de un club de lectura, les voy a leer el final. Dice, Terricidio viene a preguntar, a testimoniar y a denunciar. Se inscribe en la lista de los libros importantes sobre los mapuche y sin duda es un hito entre los escritos por ellos. No solo es un libro de historia, también nos habla del presente y del futuro. Moira nos interpela desde su territorio y su pasado ancestral, denuncia y también se pone en diálogo con las demás culturas del mundo y sus políticas. Terricidio es una advertencia, un desafío y una puerta a la esperanza de un futuro mejor. Lastimosamente, desde que se publicó Terricidio en octubre de 2024 a hoy, tenemos que hacer un triste paréntesis de realidad porque la historia hermosa de la recuperación de un territorio, que es como un leitmotiv de esta obra que nos va a acompañar todo el tiempo, una frase que dice que un pueblo sin territorio, un pueblo sin tierra no puede ser un mapuche, un pueblo de la tierra, digamos, ¿no? Entonces, contarles para quienes vean esta grabación que al día de hoy, 25 de marzo de 2025, se está llevando adelante un plan de desalojo de todas las comunidades en los lugares donde viven, que se llaman las LOF. Se ha intentado muy violentamente el desalojo de la LOF Pailaco. Está en riesgo la LOF Quemquemtreu. Hay 5 mujeres mapuches de la LOF Lafkenhuinculmapu judicializadas. El 11 de febrero se realizaron allanamientos violentos en presencia de niñas, niñeces y ancianes, y continúa la persecución de las machi, que son una figura muy importante para el pueblo mapuche de las que vamos a hablar más adelante, de la LOF Lafkenhuinculmapu y de la LOF Quemquemtreu. La compañera Victoria Núñez Fernández, que es parte de la LOF Pichan Mahuiza, se encuentra en prisión domiciliaria injustamente hace más de un mes. Así que este baño triste de realidad irrumpe antes de que podamos ingresar en un libro que narra una historia con un final distinto del que tenía cuando se imprimió la última página. Así se ven las fuerzas represivas del Estado trabajando sobre los territorios donde habitan las comunidades mapuche, ejemplos de sus casas y de toda la fuerza que se aplica para echar 8, 10, 12, 14 personas que viven en las casas como las que estamos viendo en las imágenes. Terricidio es una edición que celebra lo bilingüe, que celebra el mapudungún, que tiene prácticamente todos los títulos de su libro como en bilingüe, en español, para que podamos entender nosotras, quienes hablamos español, y en mapudungún para que podamos ir haciendo una aproximación a la lengua de los mapuche. La autora de este ensayo, como ya dije, es Moira Michan, que se describe a sí misma en el primer capítulo llamado Pentuku, esta es mi raíz. Y con unas palabras solo voy a leer la primera frase porque la he escuchado y creo que la puedo decir sin hacer mucho desastre. Marimari kumpulamien kakumpuche. Esto es todo lo que voy a leer en mapudungún, pero dice: saludos hermanos, hermanas, hermanes, saludos a toda la gente. Soy una mujer mapuche, mi linaje territorial se origina en Puelvo Ilmapu, en las altas cumbres de la cordillera sur, hoy denominada Patagonia Argentina. Mi LOF, comunidad mapuche, se llama Montaña Sagrada. Moira Michan se describe a sí misma como Weichafe y escritora. Nos habla de que esta es su raíz, pues todos procedemos de un linaje y el de ella lo describe como ancestral y telúrico. En él, en su linaje, habita la fuerza de un pueblo que no quiere ser exterminado. Y nos dice unas palabras más. Nací con el Nehuen, el espíritu de Weichafe, defensora de la vida, guardiana de la Mapu, tierra, no una dirigente. Weichafe viene de Weichan, que significa luchar.
Algunos traducen Huaychafe como guerrero, pero en realidad no es así, porque la nación mapuche no era expansionista ni guerrera, sino que se defendía. El Huaychán es el proceso legítimo de la autodefensa. Así que esta es la fuerza que la habita para defender la vida y los territorios, y después de haber confirmado cada vaticinio y cada revelación en sus sueños premonitorios ha dejado de dudar, así que acepta y obedece su labor de Weichafe. Moira escribe un libro súper crítico donde la mirada nunca es complaciente, sino todo lo contrario. Es un libro escrito a lo largo de los años, pensado en alguna medida para generar, por supuesto, cambios y, por supuesto, conversación. Conversación se llama el siguiente capítulo, que es un capítulo desolador a la luz del momento en el que estamos haciendo este club de lectura. Bahía Blanca es una ciudad que está a 3 horas del lugar donde yo vivo. El capítulo número 2 se llama Conversando y habla sobre las ciudades y sobre lo difícil que es reconocerse o ser mapuche cuando fuiste sacada de tu territorio, de tu raíz, y creciste lejos en una ciudad que para mayor coincidencia viene a ser el polo petroquímico, uno de los polos petroquímicos más grandes de nuestro país, donde la responsabilidad social empresarial ha comprado escuelas, colegios, universidades, y donde acaba de suceder, no sé si hace un mes ya, creo que no, o tal vez sí, una nueva tragedia. Todavía no tenemos certeza sobre la cantidad de víctimas que tenemos que contar en esta tremenda inundación. En muy poco tiempo cayeron 400 milímetros de agua, que es algo inédito, pero además eso puso en evidencia la negligencia de estados que nunca trabajan ni para hablar del cambio climático, en este caso en Argentina, incluso para negarlo, sino que además hay teorías sobre compuertas que podrían haber sido abiertas por empresas del polo petroquímico para evitar un poco esta inundación y toda esta tragedia, que no fueron hechas. Pero bueno, en todo caso, para los pueblos indígenas ser sacados de su territorio, como vamos a repetir infinitamente, es algo tremendamente malo, porque les impide lo espiritual, les impide la conexión con con la tierra. Así que en este capítulo no solo vamos a hablar de la tragedia de ser mapuche en una ciudad como Bahía Blanca, sino que vamos a hablar, siempre creo, cuando se nos presenta algo muy dramático, se nos presenta la opción de ver el lado positivo, y en este caso eso es el buen vivir. El buen vivir es el umbral epistemológico más alto de la aspiración de salud física, espiritual y mental. Dado que no es posible el buen vivir sin territorio, hoy también representa la sanación de los vínculos con la tierra, la recuperación de esa relación armónica en reciprocidad con ella y en respeto con todas las fuerzas existentes en la Mapu. Eh, Así que bueno, este es un capítulo muy interesante y el libro recién empieza. Entramos al tercer capítulo, que se llama Love Pinyang Manguisa. Es el capítulo que narra la recuperación de un territorio que hoy se encuentra en disputa nuevamente. Pillan Maguisa significa montaña sagrada, y la recuperación empezó el 24 de diciembre de 1999, y por supuesto fue un camino, como toda la vida que nos narra Moira, de hambre, de frío, de dificultades, vivir lejos de la civilización y tener que ir muy temprano a la mañana al río a buscar el agua, ir a recoger la leña y tener que hacer el fuego, además de habitar un territorio que tenía una historia muy siniestra, porque había funcionado como comisaría. Fue todo un desafío. Sin embargo, ella sabía que ese era el territorio que tenía que habitar, y una frase de su libro dice: Pillan Maguisa me llamó cuando por fin estuve lista para habitarla y honrarla. Fue una revelación que vino a través del peuma, del sueño. Y cuenta brevemente: la vida urbana ofrece agua, calefacción, electricidad, servicios que cubren las necesidades elementales mientras atrofian el sentido de supervivencia y la inteligencia natural.
laboratorios de un modelo de vida artificial, las ciudades nos hacinan y transforman lentamente en humanoides, dominados por un consumo depredador y arriados para ser rentables. Los que no entran en esta lógica son despreciados por el poder, que nos lo hace saber, mediante sus políticas intencionalmente violentas. Este es un capítulo muy, muy importante y que se vuelve un poco más triste a la luz de los acontecimientos hoy en 2025. Sin embargo, lo que sigue contando el libro es el camino que hizo Moira para recuperar no solo la tierra donde habita y que sigue defendiendo, sino su propia identidad. Porque como dice en el capítulo 4, Mi camino, ella no sabía que era mapuche y hasta los 17 años pensó que era argentina, que es lo que nos enseñan a todos en la escuela. Y dice, tan marrona y aún así no advertí que había sangre indígena en mis venas. El negacionista del Estado impone sus pupilas en nuestros ojos hasta cuando nos miramos al espejo. Y esto es bastante ejemplificador porque una vez que empezamos a aproximarnos a todos los temas que tienen que ver con el colonialismo o la descolonización o el racismo, empezamos a adherirle a nuestras lentes otras capas de análisis. Así que bueno, nuevamente en este capítulo se repite una frase que se repite al infinito: no se puede ser gente de la tierra sin tierra. Y justo este es uno de los conflictos más actuales, ser gente de la tierra. Ingresamos en el capítulo 5, que se llama Ni Chile ni Argentina, o al Mapu. Ñugulumapu, o el Mapu. Perdón mi pronunciación, qué vergüenza. Estos son mapas que encontré en internet. No tengo todas las citas y las referencias, pero me resultó muy atractivo mirar el mundo desde esta perspectiva. Moira nos dice en el capítulo 5, mi pueblo tiene unos 14.000 años habitando la región sur del continente americano, acariciando los dos océanos, Pacífico y Atlántico, y comprende dos grandes territorios. Voy a decirlo mal, Ñugulmapu, creo que es su pronunciación, que es el lado occidental de la cordillera de los Andes, ocupado por el Estado chileno, y nuestro Puelmapu, que es ocupado por nosotros, por el Estado argentino. El Estado argentino que tiene tiene un poco más de 200 años, se les está imponiendo y aplicó ya toda una tarea que se llama epistemicidio, que consistió en aceptar una política integracionista o aplicar una política integracionista y a través de la educación erradicar el uso del mapudungún. Esto es, como dice Moira, un plan de exterminio que felizmente fracasó, y podemos contar más de 3 millones de personas mapuches que lograron, creo que el mapuches en plural está mal, un poco más de 3 millones de mapuche, personas que lograron recuperar su identidad. Y además esta frase hermosa de que la Mapu les resguardó y conspiró para salvarles la vida. Este capítulo también tiene algo muy interesante porque considerarse un pueblo telúrico también les ha dado la necesidad de estar todo el tiempo pensando nuevas formas de emanciparse. Y en este caso nos habla sobre la mapucracia, la democracia directa y participativa, donde lo más importante es resguardar y escuchar a las fuerzas cósmicas, los puñén, que son con quienes los mapuche, cohabitan de manera horizontal, con respeto y reciprocidad. Esto se denomina Mapukimun. Y es muy interesante porque el Mapukimun combina algunos aspectos que el Mapukimun es la sabiduría de la tierra,
y desde ahí surgen las normativas de comportamiento que se llaman Norfeleal, perdón, las normativas de comportamiento social, las Normongen, y las normativas de comportamiento comunitario o espiritual que se llaman Feyentun. Entonces, estas normativas serían, no sé, hago un paralelismo medio bestia, pero es como si te dijera que esa es la Constitución, la forma en la que encontraron para organizarse, pero no es como la nuestra, donde las cosas se imponen, sino que en este caso se dan paz y en convivencia. Y como siempre, para terminar el capítulo, Moira nos propone una nueva ideología para la humanidad. Eh, que ella cree que una nueva ideología para la humanidad es posible y que se puede habitar un mundo de manera respetuosa, amorosa, armónica y recíproca entre los pueblos para con la naturaleza. Y nos describe como las montañas milenarias, como los bosques enraizados en lo profundo, como el puma valiente, como el cóndor altivo, como la tierra misma. Así que es uno de los capítulos más hermosos y más interesantes para mí de este libro. El capítulo, ¿vamos bien? No las veo, pero si nadie dice nada, asumo que vamos bien y sigo. Bueno, el capítulo 6, Madres, es un capítulo súper triste, pues narra pues es un relato de la violencia del aparato judicial que vamos a encontrar a lo largo de todo el libro, pero también la construcción del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir y dice, maternar desde la identidad debería ser un derecho, pero para las mujeres indígenas y sobre todo aquellas que abrazamos a nuestros hijos, hijas e hijos en el sendero de las reivindicaciones colectivas, se convierte en una amenaza. Ella cuenta historias que relatan lo que ella llama el cinismo del Estado, que es repugnante, pero, insisto, siempre quiere también contraponer algo que debe ser lo que le permite ser feliz, que es en este caso cuando narra la llegada de su nieta al mundo, Nala, y bueno, y comenta este ritual o esta ceremonia en la que ellos recuperaron el linaje de su modo de nacer y recibieron con alegría para ofrecerle a Nala su llegada al mundo. Así que siempre está contraponiendo la felicidad de recuperar sus costumbres y su sabiduría ancestral frente a esto que es como ella termina este capítulo y nos ingresa en otro mundo bastante triste. Dice, la esclavitud, el segregacionismo racial, el patriarcado han sido legales en diferentes momentos de la historia universal. Como estos, muchos marcos legales fueron quebrantados para evolucionar hacia una sociedad más justa. Me gusta pensar que no todo está perdido. En el sur del mundo, las mujeres mapuche estamos descubriéndonos como seres enraizadas a nuestra tierra, Ñuque Mapu, madre tierra, y nutridas por ella de poder. La descolonización nos encuentra desalambrando, no solo el territorio usurpado, sino también nuestras mentes, nuestras conciencias, en particular la comprensión de la maternidad mapuche. Hemos dimensionado la eficacia de la medicina ancestral, prefiguramos una educación identitaria y una alimentación natural y autónoma. Eh, bueno, en nuestro capítulo siguiente, el 7, Pichiqueches, Niñeces, es uno de los más tristes porque no solo narra la historia de Namuncurá, de esos niñitos mapuches sometidos a la esclavitud que al morir encadenados al resto de los esclavos se les amputaban sus piecitos y morían desangrados y sus madres no podían eh, hacer nada por evitarlo. Este capítulo empieza diciendo, todas nuestras niñeces están en peligro, pero las niñeces mapuche no han dejado de sufrir jamás la represión y el racismo. Desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, la sustracción para la servidumbre en las estancias como mano de obra esclava fue política de Estado. Se narra también otras injusticias que sucedieron y que siguen sucediendo hoy, por ejemplo, con los pichiqueches que viven en misiones, que mueren por consumir agua contaminada por la minería, donde el extractivismo, la forma
en la que decidimos habitar la tierra en este mundo capitalista, supremacista blanco y demás, sacrifica las vidas de los niñeces en pos del desarrollo. También nos narra historias muy tristes sobre la represión estatal y sobre la muerte de Rafael Nahuel, de quien se cumple otro aniversario más muy pronto. Rafael Nahuel murió asesinado en una represión, pero en esta represión también se presentaron a niñitos que tenían apenas 1 año o 2 o 3 o incluso 10, los presentaron y los mantuvieron en comisarías durante horas. Cada vez que se producen allanamientos en los lugares donde viven las comunidades mapuche, los niñitos de esas comunidades sufren pánico porque son expuestos a disparos y a cosas muy violentas como las imágenes con las que abrimos este club. Dice Moira, en la actualidad, mientras escribo este libro, invierno de 2024, paréntesis, otoño 2025, el marido de la machi Betiana Coluán y padre de sus 2 hijos, Damián Matías Santana, se encuentra injustamente preso. Y dice, mi querido Damián Matías, esperamos que cuando este libro se presente tenga recuperada la libertad. Bueno, todavía tenemos que seguir pidiendo por su libertad porque aún no se le ha sido concedida. Ingresamos en nuestro siguiente capítulo, Papá y los ancestros. Este es uno de los capítulos donde menos me voy a detener, pero es un capítulo hermoso de leer porque narra la retroalimentación entre el buen vivir del que hablamos antes y el buen morir que se aplica o que las comunidades mapuche tienen con sus ancianos, los guardianes del pasado. Así que es un capítulo muy hermoso. En cambio, el capítulo que viene ahora y lo que viene dentro de poco también es bastante triste, así que si tienen un tecito, un poco de agua, yo voy a poner un poco de café en mi boca para contarles que estamos ingresando al capítulo 9, Son Mujeres, que es un capítulo muy triste, donde narra uno de los primeros desafíos que es descolonizarse, pero también narra la lucha de estas mujeres indígenas contra el patriarcado y contra el racismo, el machismo, el especismo, y comenta un episodio muy triste que sucedió durante una de las marchas más grandes que se hicieron en un encuentro de mujeres, al cual una persona que trabajaba como servidumbre de una patrona blanca, una hermana Wichi de la provincia de Chaco, no pudo ir a participar de la marcha porque tuvo que quedarse cuidando a las crianzas de la patrona sindicalista y feminista, que era quien encabezaba la organización del acto. Entonces, bueno, Moira comenta en este capítulo algo muy tremendo que va en lo que va a profundizar en el siguiente capítulo, en Puguentru, en el capítulo sobre los hombres, que es una práctica horrorosa que sigue muy vigente, que se llama el chineo, que es una práctica colonial de violación a niñas indígenas por parte de la burguesía blanca y patriarcal y que lastimosamente sigue vigente. Moira comenta que dice, la palabra chineo surge de un verbo colonial y racista, chinear, ir de cacería de las niñas indígenas cuyos ojos rasgados, ciertas facciones se asemejaban a los de las mujeres chinas o tal vez las mongolas, a quienes los españoles también llamaban chinas. Esta aberración se viene cometiendo en la Argentina y en algunos países limítrofes hace más de 500 años. Toda Indoamérica tiene sangre inocente de millones de mujeres y niñas supurándola en las heridas de los pliegues de su corazón. Moira comenta que sus hermanos del pueblo mapuche también fueron cooptados
por las narrativas del supremacismo blanco y dice: el supremacismo blanco y patriarcal ha penetrado en la mente de la inmensa mayoría de nuestros hombres, convencidos de nuestra inferioridad. Ellos tampoco recogen ninguna de las agendas de la lucha de las mujeres indígenas. No condenan la violencia de género, no denuncian las violaciones, no se comprometen a detener la violencia física hacia nosotras, e incluso algunos acallan nuestras voces acusándonos de feministas como sinónimo de colonialidad winca. Y en el capítulo previo, perdón que no lo dije, Pusomo, Moira deja bien clara su diferencia con el feminismo justamente por este episodio que les comentaba de la compañera Wichi. Bueno, con la alegría del arco iris, vamos a ingresar en el capítulo número 11, el capítulo que se llama Relmu, que quiere decir arco iris y que define a las personas con doble espíritu, las hueyes. Este capítulo habla sobre diversidades y no sobre disidencias, y las describe de una forma muy bonita, pero no quiero prolongarme, así que voy a dejar el disfrute para la lectura individual y voy a compartir lo más tremendo. Vamos a ingresar en el capítulo 12, que se llama Kalul Mapu, que es uno de los capítulos para mí más interesantes, donde se conversan el territorio, el cuerpo y la tecnología. En este capítulo está lleno de referencias a Jorge Richman, a Edward Snowden, a Serko Horvat, a Paula Sibila, y bueno, es un capítulo muy interesante donde se plantea el concepto de colonización digital, donde se habla sobre la Internet de los cuerpos, y donde nos define con una palabra que yo uso en mi vida propia, que me encanta, que somos terrícolas. Y como siempre, se opone a todo esto que les estoy mencionando, que es la forma en la que la tecnología y la Internet, en este caso, en este momento, y todo el modelo digital destrozan nuestros cuerpos territorio. La imagen que ilustra es un póster muy famoso que hemos compartido, por suerte, en la mayoría de las asambleas que defendemos algún territorio. Es un póster en el que todavía las empresas petroleras no se habían propuesto como para instalarse en el mar, en el lugar donde yo vivo, y por eso no están en el mapa, pero en la actualización deberían estar. Moira nos propone algo muy hermoso para compensar este arrebato de nuestros cuerpos territorios, a lo que ella llama una tecnología vital, y dice: aprendí con el saber del Chachai que la tecnología debe ser amorosa con la tierra. Es posible crear una tecnología vital como contraposición a la tecnología del capital, a la biotecnología extractivista que manipula de manera letal la esencia de las semillas, en suma, a las tecnologías de muerte. Y así nos lleva a uno de los capítulos más sabrosos, que se llama Munakume, que es el sabor de nuestra existencia, donde por supuesto, como siendo un libro que hace denuncia, comenta todo el tiempo la importancia de tener claro que somos lo que comemos. Se discute, se plantea el concepto de identidad gastronómica y se discute realmente sobre el hambre que han padecido los pueblos y que ella sigue eventualmente padeciendo en este momento también, porque a pesar de que la red ha crecido, bueno, dado la inminencia de los desalojos, la forma de vida en la que ha vuelto a tener que vivir implica un nomadismo que te impide volver a tener tu huerta y el derecho a decidir lo que comes. Hay toda una crítica a la industria cárnica que relaciona muy profundamente lo que para el pueblo mapuche implica comer un animal, la carne de un animal que ha sido sometido a violencia y a terror, y relata otros episodios en los cuales hay otro vínculo con los animales. Iremos más adelante hacia ahí. Y hacia el final del libro voy a mencionar los otros libros que ha escrito Moira, y encontré en este capítulo que se comenta un libro llamado Los Caminos del Cilantro, que no encontré que estuviera publicado, así que luego vemos si hacemos la investigación, la investigación en compañía.
Pero bueno, en todo caso, en este capítulo se pone de relevancia la importancia de recuperar la gastronomía propia y de intentar estar integralmente bien, que es estar en armonía, como se llama el capítulo 14, Kumemongen, al que vamos a ingresar ahora, de nuestra hermosa sonrisa, porque Kumemongen es estar bien con el mundo. Mientras no modifiquemos, dice Moira, el modo de producción y consumo y sigamos, por el contrario, proponiendo producción que mejora procesos de elaboración con supuestas fuentes de energía energética, seguiremos reproduciendo lo que ella llama nuestro privilegio, y cito: la diferencia entre los pensadores proambientales y los hacedores del buen vivir es sustancial. Los primeros son englutidos alegremente por el sistema. Las ideas quedan solo en la retórica discursiva, en la atmósfera de los sueños incansables. Son parte del perverso juego del sistema que se disfraza de democrático. En este capítulo se habla de algo absolutamente importante para el pueblo mapuche, que son los hombres y las mujeres medicina, sobre quienes nos vamos a extender un poco más, porque ellos son fundamentales para mantener esta relación con la Puñen, con las fuerzas vitales. Y ahora vamos a ingresar a por qué son tan importantes las machis y los hombres y mujeres que nos juntan con las fuerzas cósmicas, que es como se llama el capítulo 15, Nehuenca Puñén. Y en este capítulo Moria nos dice que la tierra es la principal aliada del pueblo mapuche, porque la lucha, entre comillas, del pueblo mapuche es primero espiritual y luego política. En este capítulo pone de relevancia la figura de las machis y los lahuentuchefes, que es como se llama a estos hombres y mujeres medicina del territorio de Puelmapu, pero también estaban los hombres y mujeres medicina del Tahuantinsuyo, que es el lugar donde yo crecí, que eran las amahuatus y los yatinis, y estas son personas que tienen el poder de conectarse con las fuerzas cósmicas, y son hombres y mujeres medicinas que son fundamentales para el pueblo mapuche. Y en este capítulo narra algo muy, muy interesante de tener en cuenta, que es lo que sucedió en el mundo cuando se prendió fuego Notre Dame, que sería equiparando un lugar sagrado para el mundo occidental, y como muy prontamente todo el mundo puso dinero para recuperar ese lugar sagrado, y como cuando se prende fuego la Mapu, no solo nadie pone dinero para recuperar nada, que no es verdad, se producen otras redes, pero son como mucho más micelares, subterráneas. Pero bueno, me he dado cuenta de esta diferencia y me parece interesante ponerla de relevancia. La machivetiana fue absuelta, por suerte, de la causa en la que estaba juzgada, pero bueno, todavía se sigue ejerciendo sobre ella violencia, y Moira dice: cosifican nuestras ceremonias, convirtiéndolas en meros entretenimientos folclóricos y turísticos. Más adelante vamos a hablar sobre lo que pasa con la geopolítica del territorio que habitan. Luego pueden pinchar en este link para profundizar un poco, pero ahora lo voy a repetir más adelante. Me importaba que sepamos que siempre hay un lugar donde se puede profundizar sobre lo que está sucediendo a nivel geopolítico con el territorio y el desalojo de los pueblos mapuche y la persecución a las machi. Nuestro siguiente capítulo se llama Quifi Inaduam, Memoria. Es un capítulo hermoso donde no voy a profundizar, porque realmente quiero que el disfrute sea
sea como privado si quieren, pero hay una historia muy hermosa que ya hemos compartido en otros espacios que compartimos de lectura, sobre la conexión de los pueblos con las ballenas, que para mí en mi caso personal es muy importante. Sí me importa acá decir que a nivel denuncia, Moira comenta que el 11 de octubre es conmemorado como el Día de la Resistencia y no el 12 de octubre, al que consideran el último día de la libertad en América, y dice, hablan de minorías étnicas al referirse a nosotros. Si el 70% de la población argentina tiene sangre indígena, ¿de qué minorías hablan? Unas y otras despiertan subjetividades distintas. Ella comenta lo difícil que es para el pueblo mapuche conectar con la naturaleza cuando hasta el agua que ingieren viene embotellada, ¿no es cierto? Cuando son pueblos que suelen vivir a la vera del río en la montaña y ingerir el agua directamente desde la montaña, ¿no? Pero bueno, ella siempre cuenta la historia de una anciana mapuche, eh, que contestó frente a alguien que quería, que se adjudicaba o que decía que era mapuche. Y una anciana le dijo entonces, cuando vengan con esas tonterías, usted dígale, ¿quiere saber quién soy? Pregúntele a la montaña quién soy. Pregúntele al río, al viento. Y si esas personas saben escuchar, van a saber conocerla, porque su identidad verdadera está en la raíz, en ser mapuche. Así que bueno, esto nos lleva a, a, la difícil tarea de la resistencia, de ser mapuche. Acá están los dos links que quiero compartir. Uno en el que se profundiza lo que está sucediendo con los desalojos, y otro que llama directamente a lo que está sucediendo, apartheid en la cordillera. Este capítulo, Aucán, la resistencia, empieza con la descripción de lo estratégico de la geopolítica del territorio que habitan. Y ¿estamos bien? Eh, y, y, nos narra la persecución permanente que sucede y que puede equiparar al pueblo mapuche con lo que está sucediendo hoy mismo en Palestina, o por ejemplo quienes estamos involucradas de alguna u otra forma con las campañas como Fuera Mekorot, donde vemos como Israel va privatizando el agua de todos los territorios. Sin embargo, lo más importante que sucede en cuanto a la geopolítica en este capítulo tiene que ver con la concepción de naciones sin Estado, y cómo eso se contrapone a las naciones que surgieron luego las naciones como la nuestra, que tienen una constitución y un Estado, entre comillas, presente, y a otro tipo de naciones como el Estado plurinacional de Bolivia, que aplicó una política más integracionista, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que más le interesa comentar a Moira es que hay una tensión entre estas naciones sin Estado que nunca van a querer adaptarse a lo que les propone las naciones como las que estamos acostumbradas, o como en las que vivimos ahora. Ella comenta ahora que a través del terricidio podríamos intentar, o la lucha contra el terricidio, podríamos intentar encontrarnos y armar una nueva lucha. Y dice, todo el sufrimiento de la tierra nos va uniendo. Ambientalistas, movimientos de mujeres, diversidades intelectuales, trabajadoras y trabajadores, y sectores que buscan la construcción de modelos democráticos distintos. Vamos a hacer un mundo diferente que brote en nuestras manos, y que claramente nos va a llevar a su propuesta política, que viene de la mano del viento que nos escucha y nos ofrece una revolución telúrica. Estamos en el capítulo 18, muy ya llegando hacia el final. No sé si todavía voy bien con el tiempo y todo eso, la verdad es que no lo medí, pero bueno, en este capítulo Moira nos ofrece 4 maneras de mirar el conflicto, o 4 modelos emancipatorios que se discuten o que se proponen. El primero es el integracionista, que
intenta, que le ofrece a los pueblos originarios ocupar un lugar dentro del Estado, dentro del sistema, pero claramente es como lo que viene sucediendo y ella lo plantea como un fracaso, podemos verlo. Los reformistas, por su parte, ofrecen una especie de régimen multicultural que también nuevamente es opresivo con los pueblos porque sigue funcionando dentro de estos modelos que conocemos y en alguna medida hace una crítica nuevamente a Bolivia y a lo que sucede en Chiapas. Una tercera forma de emanciparse podría ser la propuesta independentista, que quisiera crear un estado propio, eh, eso, separatista si se quiere, que no es la propuesta que a Moira le interesa, sino que la propuesta que Moira nos hace es una revolución telúrica. Y dice, necesitamos crear una revolución de pensamiento, identitaria y telúrica. La revolución telúrica se extiende hacia todos los habitantes del planeta, indígenas y no indígenas. Esta es la posición que abrazo. Creo en el despertar de los hacedores y las hacedoras de una nueva matriz civilizatoria que genere una revolución de pensamiento, que cambie nuestros valores y nuestra forma de concebir la vida y que enfrente con propuestas a la corporacracia terricida. Nos propone salir a las calles con nuestro canto, con nuestra espiritualidad, salir con piquetes, con recuperaciones de tierra, con ceremonias a orillas de los ríos. Y bueno, es una de las revoluciones que estamos queriendo abrazar para poder juntarnos un poco más con la naturaleza, que es a quien se le dedica el siguiente capítulo, el capítulo número 19, que hace un chiste muy gracioso, no sobre la telepatía como el meme este que puse yo acá en la presentación, pero sí hay toda una anécdota sobre los sapos y su importancia y sobre cómo están dando la pelea y cómo la tierra es sabia. Para Moira hay una alianza muy importante entre las personas y los animales y ella cree que los animales nos pueden guiar o que nos están enseñando el camino para que podamos crear, para que podamos hacer esta revolución telúrica y podamos construir ese nuevo mundo en el que estamos deseando vivir. Este es un capítulo preciosísimo eh, del, que no, del que no les voy a leer casi nada. Eh, Tal vez el final. Y dice, mientras tanto, hay pueblos que no hemos olvidado las enseñanzas de nuestros antepasados, y en el rastro del puma vemos el camino, en el aleteo del cóndor, la elevación de nuestro espíritu, en la pupila del águila, la mirada de lo que vendrá. Sin duda, los animales son nuestros principales guías y nuestros necesarios aliados. Nuestros aliados contra el terricidio, que así es como se llama el capítulo 20. El terricidio son los distintos modos de asesinar que tiene el sistema. El terricidio es una agresión continua al orden cósmico del que estuvimos hablando en capítulos anteriores, y la propuesta en este capítulo es que recuperemos la manera de hablar hoy con la lluvia, con el viento y con la montaña. Y esta tipografía no tiene ñes, así que con la montana. Y que no olvidemos que somos todas terrícolas, así que en la defensa de la tierra, para evitar el terricidio, deberíamos estar todas unidas. Y bueno, y la unidad se puede obtener a través de la sabiduría de la tierra, la Mapukimun, que nos puede ofrecer la posibilidad de entender que el territorio nos elige, que
la participación directa es importante, que tenemos que recuperar la alimentación, que tenemos que fortalecer nuestra espiritualidad, que tenemos que reafirmar nuestro derecho a maternar desde la identidad, y nos invita también a hacer política, a tomar los territorios porque esos territorios nos han elegido, y una vez que un territorio te elige, no hay ejército que pueda sacarte, aunque eso sea lo que está sucediendo hoy en día y siga sucediendo, como narra el último capítulo de este libro, Sherpun, Yerpun, tal vez, no lo sé, atravesar la noche. Atravesar la noche no quiere decir quedarse en el dolor, sino haberlo sentido hasta atravesarlo. Es por eso que la lucha en contra del terricidio se vuelve clave, porque para ser persona, para ser humano, se requiere haber atravesado la noche. Es necesario saber del dolor, de las injusticias y tener empatía. Y nos compromete, Moira, a todas en esta lucha contra el terricidio y contra la destrucción de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra. Gracias. Entonces, sigue sucediendo hoy el apartheid en la cordillera. Este es un texto escrito en un espacio que se llama El Cohete a la Luna. Es de hace 2 días, 23 de marzo de 2025. Y bueno, hay otros libros de Moira que pueden visitar, como El Tren del Olvido, otro que se llama El Buen Vivir, uno que no encontré, que es Los Caminos del Cilantro, y este increíble libro que compartimos en el Club de Lectura Rebelde, que se llama Terricidio. Muchas gracias.